Bueno, un saludo especial a todos. Vamos a continuar con la temática que llevábamos. Acabamos de realizar unas clases entendiendo lo que es la construcción de las escalas, ¿cierto? Entonces, así como tenemos acá, eh, pues tenemos la estructura de la escala mayor, lo que veníamos repasando, cómo construirlas, que todas comprenden, entienden, tienen la misma estructura, ¿cierto? Lo cual nos lleva a que aparezcan las alteraciones y pues que estas escalas pues vayan adquiriendo su forma musical, por decirlo de alguna manera, pues para que ya a la hora de tocarlas, pues nosotros sepamos cuáles son esas alteraciones, llámense sostenidos o bemoles que tienen estas escalas. Entonces, pues miramos las escalas, tanto las escalas básicas, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, como las escalas también en bemoles. Entonces mirábamos cómo se iba, cómo iba apareciendo de manera progresiva pues las alteraciones y pues las fuimos completando. Al final pues también hicimos un ejercicio con la escala de fa sostenido mayor pues para entenderlas. Entonces lo primero que todo es recordar que estamos hablando de escalas mayores, ¿cierto? Por ahora. En segunda instancia es preguntarnos ahora, bueno, entonces cuando yo voy a tocar una escala siempre tengo que sentarme en el cuaderno y hacer la cuenta y cuando eso pues ya ahí sí tocarla. Pues obviamente la respuesta es no. De por sí cada músico pues tiene interiorizado eh, qué alteraciones tiene cada escala y además pues aprende y desarrolla la habilidad de cómo usarlas en su instrumento, ¿cierto? Entonces, precisamente hoy les vamos a mostrar cómo es cómo realizar y construir una escala de la manera más rápida posible, ¿cierto? Entonces, este pues era el camino largo, el de entender, ¿cierto? Pero pues ahora vamos al camino más sencillo para que ustedes puedan comprenderlo. Entonces, para entenderlo, vamos a devolvernos acá. Cuando nosotros empezamos a construir las escalas, las empezamos a construir no de manera aleatoria, aunque pareciera, sino por algo que se llama el círculo de quintas. ¿Sí? El círculo de quintas quiere decir que entre una escala y la que le sigue, si contamos, debemos contar 5 para hallar la escala que sigue. En este caso, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol. Entonces la siguiente escala es sol. Desde sol, sol, la, si, do, re. Así, desde re, re, mi, fa, sol, la. Y ahí es donde tenemos la escala de la. Y así sucesivamente. Aquí, cuando llegamos a fa, bueno, pues en el círculo de quintas, después del si, realmente lo que sigue es un fa sostenido. Solo que aquí para ejercicio de la clase, pues lo desarrollamos la escala de fa, que era la primera que le aparecía un bemol, pues para empezar a estudiar las tonalidades en bemoles. Pero las tonalidades en bemoles ya las empezamos a organizar de lo que se llama un círculo de cuartas, ya no de quintas. Entonces vamos contando de a 4. Si, do, re, mi. Entonces la siguiente escala fue mi bemol, mi, fa, sol, la, y así sucesivamente. Eh, pero entonces, si nosotros nos damos cuenta, a raíz de esto mismo empezaron a aparecer unas alteraciones en cierto orden, ¿sí? Cuando teníamos la escala de do, pues esta escala no tenía ninguna alteración. Cuando construimos la escala de sol, apareció el fa sostenido. En la escala de re estaba el fa sostenido, pero ahora apareció el do sostenido. En la escala de la estaba el fa sostenido, el do sostenido que ya teníamos del anterior y ahora apareció el sol sostenido. Y así sucesivamente. Entonces, en cada una de las escalas, pues fue apareciendo una nueva, en este caso, por ejemplo, en la de mi el re sostenido, pero las tres anteriores ya estaban en esta. En este orden de ideas se crea algo que se llama el orden de los sostenidos, ¿sí? Entonces ese orden de los sostenidos está sujeto a eso. El primer sostenido que apareció fue fa, el segundo fue do, el tercero fue sol y así sucesivamente. El siguiente fue re. Entonces de manera resumida tenemos el siguiente esquema. Que el orden de los sostenidos como nos aparecieron fueron fa, do, sol, re, la, ¿cierto? Mi, que apareció en la escala de fa sostenido mayor, y pues para completar el círculo de quintas, el si que nos queda faltando.
Entonces fa, do, sol, re, la, mi, si. Lo mismo ocurrió con los bemoles. Si vamos a la escala de fa, el primer bemol que apareció fue si bemol. Cuando construimos la escala de si bemol, el primer bemol que apareció fue mi bemol. Entonces vamos si, mi. Luego el siguiente fue la bemol porque el si y el mi ya estaban bemoles, entonces apareció uno nuevo. Luego apareció el re bemol y así sucesivamente. Entonces tenemos esto que se llama orden de los sostenidos, que hay que aprenderse de memoria, es bueno anotarlo, que son fa, do, sol, re, la, mi, si. Porque en lo que les voy a explicar hoy va a tomar un papel muy importante hacerlo. Fa, do, sol, re, la, mi, si, y acá tenemos si, mi, la, re, sol, do, fa, ¿cierto? Entonces, de esta manera, de ahí nacen este orden de los sostenidos y de los bemoles, pues de esta construcción que hicimos de manera consciente al tratar de hacer las escalas, pero como les digo, pues no es que cuando uno va a tocar entonces se siente y primero llena un papel y hace cuentas de tono, semitono, cuánto tengo, cuánto me falta, no, uno no hace eso, uno sabe qué alteraciones tiene una escala. Entonces, para facilitar ese aprendizaje inicial, eh, el orden de los sostenidos y de los bemoles pues juega un papel totalmente preeminente. Vamos a mirar por qué. Tenemos el siguiente cuadrito. Bueno, entonces como vemos, ¿cierto? En este cuadro podemos empezar a resumir de manera clara cómo armar las escalas rápido, de la siguiente manera. Para estas primeras tonalidades, pues vamos a tener en cuenta solo el orden de los sostenidos, que repetimos que es fa, do, sol, re, la, mi, si. Fa, do, sol, re, la, mi, si. Hay que memorizarlos. Fa, do, sol, re, la, mi, si. Entonces, la escala de do mayor, ¿cuántas alteraciones tiene? Ninguna. Por eso, pues tenemos un 0 acá. El re tiene dos alteraciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que cuáles son esas dos alteraciones? Entonces, lo primero es empezar a memorizar que re tiene dos, eso es lo primero. ¿Cuáles serían? Serían las dos primeras del orden de los sostenidos. Entonces, si nosotros tenemos fa, do, sol, re, la, mi, si, fa, do, sol, re, la, mi, si, ¿cuáles son las dos primeras? Son efectivamente fa sostenido y do sostenido. Fa sostenido y do sostenido. Si nosotros revisamos, vamos a la escala que ya notamos y desarrollamos, notamos que esas son las alteraciones que tiene esa escala, ¿sí? Entonces, si yo quiero tocar rápido la escala de re mayor, yo lo que digo, bueno, re tiene dos alteraciones, son fa y do sostenido. Y ya según lo que yo tenga en mi instrumento, entonces yo voy a poder ya tocarlo de manera rápida, pues según la práctica que yo tenga. Pero entonces ya sé que puedo, que si quiero hacer una escala de re mayor, pues la voy a hacer con el fa y el do sostenido. Vamos con el caso del de mi mayor. Entonces mi nos dice que tiene 4 alteraciones. Esto no lo aprendemos de memoria, es bueno anotarlo. Mi tiene 4 alteraciones. ¿Cuáles serían? Las primeras 4 del orden de los sostenidos. Si el orden de los sostenidos es fa, do, sol, re, la, mi, si, entonces ¿cuáles son las 4 primeras? Fa, ¿cierto? Do, sol y re, ¿cierto? Fa, do, sol y re. Entonces, si ustedes miran, no necesariamente están en este orden, pero si ustedes revisan la escala de mi mayor, estas son las alteraciones que tienen. Entonces es fácil porque yo, al saber que tiene 4 fa, do, sol, re, entonces ya cuando estoy haciendo la escala, mi, fa, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido y mi. ¿Listo? Entonces así yo tocaría o cantaría esa escala. Vamos aquí, por ejemplo, vamos a mirar el la 3, el la, perdón, que tiene 3 alteraciones. ¿Cuáles serían? Las 3 primeras. ¿Cuáles del orden de los sostenidos? Fa, do, sol, re, la, mi, si. Entonces, ¿cuáles son? Fa, do y sol sostenidos. Esas son las alteraciones que podemos encontrar ahí. En el caso de los bemoles, perdón. Estamos en los bemoles. Vamos a mirar entonces, muestra la de sol, la de si. En el caso de si, que tiene 5, es fácil de memorizar. Si, 5. Ambas empiezan por si.
El si tiene 5 alteraciones. ¿Cuáles serían? Las 5 primeras del orden de los sostenidos. Fa, do, sol, re y la. Entonces fa, do, sol, re y la sostenidos. ¿Cierto? Entonces, de esta manera, pues nosotros entendemos que, que estas son las alteraciones que yo le pondría a esa escala. También una forma fácil de verla es que ni el si ni el mi tienen sostenido, entonces todas las demás están sostenidas en esa escala. Ya depende de la manera como cada uno quiera interiorizarla y de las cosas que puede inventarse, pues para que la puedan aprender mejor. Igual si no entienden, pueden devolver el video y volver a retomar el tema. En el caso de fa mayor, habíamos visto que tiene un bemol, ¿cierto? Y es el primero del orden de los bemoles. El orden de los bemoles es el contrario al de los sostenidos. Si, mi, la, re, sol, do, fa. Entonces el primer bemol que aparece es el si, ¿cierto? Entonces la escala de fa tiene un si bemol, ¿cierto? Que es nuestra escala especial aquí de estas tonalidades que tenemos. Entonces, pues miramos que tanto los sostenidos como los bemoles son determinantes pues para a la hora de nosotros querer saber rápido cuántas alteraciones tiene una tonalidad. Em, entonces, en el momento que entendemos esto, por ejemplo, si nosotros ya sabemos de memoria que la tonalidad de fa sostenido mayor tiene 6 sostenidos, ¿cuáles serían? Los 6 primeros del orden de los sostenidos. Entonces, digámoslos, entonces son fa sostenido, do sostenido, re, sol, perdón, fa, do, sol, re, la y mi sostenido, que es lo que tiene de especial esta escala. Nosotros habíamos dicho que ni mi ni fa tienen sostenidos, auditivamente pues no, ni mi, perdón, ni entre mi y fa y si, do, no hay notas intermedias, entonces por lo tanto no tienen sostenidos porque están a media distancia el mi del fa y el si del do. Pero en la parte escrita, sea en la partitura, o sea de esta manera, si existe realmente un mi sostenido, pues correspondería a un fa. Entonces si a nosotros nos piden tocar un mi sostenido, pues tocaríamos un fa natural, que realmente es el mismo equivalente. Ya lo habíamos visto en el dibujo de la escala que habíamos hecho. Entonces nosotros aprendemos fa, do, sol, re, la, mi. Entonces en esa escala básicamente el si es la única nota que no está sostenida. De ahí para allá todas están sostenidas. Y así es que podemos hallar rápido con qué alteraciones vamos a tocar X o Y melodía. Por aquí se me había quedado, está el sol mayor. Entonces la escala de sol mayor, una. Entonces en el orden de los sostenidos, en este caso, ¿cuál sería esa alteración? Sería precisamente el primer sostenido, que es el fa. Entonces ahí le colocamos el fa. Entonces con esta tabla ustedes se la pueden memorizar, anótenla y esto va a ser la manera en que ustedes van a construir esas escalas fácil, rápido, sin que tengan ningún inconveniente, ¿cierto? Ni demora y puedan hacerlo de manera práctica e irlo interiorizando. Vamos entonces a continuar con lo siguiente. Bueno, aquí podemos ver en el caso de los bemoles que aún es más fácil entenderlos. En este caso, si nosotros ya sabemos el orden de los bemoles, si, mi, la, re, sol, do, fa, ¿cierto? Si, mi, la, re, sol, do, fa. Entonces, al sabérnoslo, la manera de encontrar qué alteración tiene una tonalidad en bemol es mucho más fácil inclusive que las anteriores. ¿Por qué? Porque yo debo hacer en el orden de los bemoles, ¿cierto? Debo hacer si, mi, la, re, sol, do, fa, ¿cierto? En ese orden. Debo llegar al que me piden y agregarle uno más, pero en ese orden estricto, si, mi, la, re, sol, do, fa. Aquí podemos notarlo fácilmente. Por ejemplo, si bemol es la que me piden. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que para saber qué bemoles tiene, pues debo llegar al que me piden y ponerle el que sigue en el orden de los bemoles. El orden de los bemoles es si, mi, la, re, sol, do, fa, recuérdenlo. Entonces, llego al que me piden, que es si, y uno más, ¿cuál sería? Mi bemol. Ahora, siguiente escala, la de mi bemol. Hago lo mismo, llego hasta el mi bemol y le pongo uno más. ¿Cómo llego hasta el mi bemol? En el orden de los bemoles, si, mi, la, re, sol, do, fa.
Entonces en este caso sería si, mi y la bemol. Entonces al que me piden y le pongo un bemol más, ¿cierto? Pero siempre mantenemos el orden de los bemoles. Si, mi, la, re, sol, do, fa. En la escala pues le van a quedar distribuidos obviamente de diferentes maneras, no en este orden. Pero para saberlos secuencialmente es bueno saberlo de esta manera, es muy práctico. La bemol. Entonces debemos llegar en el orden de los bemoles hasta la bemol y ponerle uno más. Si, mi, la, que es el que me piden, ¿cierto? Todos bemoles y uno más, el re bemol. Entonces, básicamente, si nosotros entendemos eso, conocemos el orden de los bemoles, si, mi, la, re, sol, do, fa, ¿cierto? Podemos hallar de manera muy rápida, muy rápida, qué alteraciones tiene. Vamos con re bemol, que es, uy, tiene hartas, pero bueno, pues si sabemos si, mi, la, re, sol, do, fa, es muy fácil. Debemos llegar hasta re bemol en el orden de los bemoles y ponerle uno más. Sería este, si, mi, la, re y sol, ¿cierto? Entonces sería, hasta ahí tendríamos la cantidad de bemoles que corresponden a re bemol, ¿cierto? Y por último tendríamos aquí sol bemol, ¿cierto? Entonces hacemos el mismo ejercicio exactamente. Llego hasta el orden, en el orden de los bemoles hasta el sol y pongo uno más. Entonces, ¿cómo sería? Sería si, mi, la, re, llego al sol, que es el que me ponen, y uno más. ¿Cuál sería? El do bemol. Y este es curioso porque si nosotros recordamos entre si y do solo hay medio tono de distancia, por lo cual no hay ni un si sostenido ni un do bemol. Pero pues en el caso escrito sí hay, auditivamente no, pero en el caso escrito sí. Y ese do bemol pues lo que correspondería es a tocar la nota que está medio tono antes, que cuál sería el si. Entonces correspondería a un si natural. De todas maneras, para que ustedes lo puedan entender, miren el pianito que hemos dibujado y ahí van a poder comprenderlo. Entonces, esta es la explicación del tema de esta semana. Es la continuación de las escalas. Entonces, lo que no entiendan, cualquier sugerencia, pues pueden, cualquier inquietud pueden escribirme. En estos días estaré pendiente. Pero pues de todas maneras pueden devolver el video las veces que quieran hasta que lo entiendan. Recuerden pues ojalá copiar esto en el cuaderno, pues porque estaremos trabajando mucho con estos conceptos. Así que bueno, este es el tema de hoy, espero lo hayan comprendido y que puedan interiorizarlo pues para que nos acerquemos más a esto que queremos, que es el poder tocar y el poder hacer música, el poder entender lo que cantamos y pues sobre todo disfrutar de este arte maravilloso. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.